Muchas gracias, agradezco mucho la invitación a estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio estar con médicos de primer contacto porque ustedes son realmente más que yo quien ve más pacientes con enfermedad renal y ahorita les voy a enseñar algunas estadísticas. Y los voy a pedir que los que están aquí vayan preparando su celular porque la idea de esta plática es que tengamos un poco de interacción y vamos a ir desarrollando un caso clínico. Entonces, si bien mucha parte es teórica, también algunas preguntas les voy a pedir que por favor ustedes participen para que sea un poco más interactiva para hacerlo menos tediosa. ¿De acuerdo? Entonces, ya me presentaron. A ver, perdón, ¿eh? Ahí está, es que es un poco lento ya. Perfecto, muy bien. Bueno, y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar leyendo el caso clínico, que esto lo vamos a ir desarrollando. Y insisto, que me gustaría, van a ver que es un caso que todos los días deben de ver ustedes algo por el estilo, ¿no? Este es un caso ficticio, pero estoy segura que lo hemos visto, lo vemos diario todos en la consulta. Es un paciente masculino de 53 años que es diagnosticado con diabetes desde el 2016. También tiene hipertensión, ¿de acuerdo? De 4 años de evolución, tiene sobrepeso, dislipidemia mixta. Y bueno, como la mayoría, yo creo, de los pacientes jóvenes, pues tienen un apego muy irregular al tratamiento. Siempre dicen que si son muchas pastillas, que ellos no se sienten mal, que para qué, si se sienten, que no sienten ninguna diferencia. Entonces, así es Juan. Y lo que tiene indicado, y que es una cosa diferente a lo que se toma, es una metformina 1,5 gramos al día y los sartán 50 miligramos al día. Es que no estoy segura. Ahí está. Ujú. En esta ocasión acude con ustedes a la consulta porque dice que tiene varias semanas, que no recuerda exactamente cuándo se empezó a sentir mal, pero es básicamente fatiga, visión borrosa, y disnea de grandes o de medianos esfuerzos y que empezó a aparecer edema desde hace algunas semanas. Llega ya con laboratorios y luego, bueno, pues no sorprende, ¿verdad? Porque tiene glucosa de 207 por el apego irregular al tratamiento, una hemoglobina glucosilada de 8,3, francamente descontrolado, colesterol total de 213, un LDL de 198, con una creatinina sérica de 1,3. Lo pesan, lo miden y tiene un índice de masa corporal de 29 y estos signos vitales, 140 100, o sea, descontrolado de la presión, frecuencia cardíaca 95, frecuencia respiratoria de 18, y lo que ya había referido él es que tiene, pues que tiene edema, tiene un franco edema de miembros inferiores. Luego la primera pregunta, pero aquí debería aparecer el QR, ¿no? Permítanme un segundo, no, no, es que es para que, sí, si no porque les digo que levanten la mano, sí, es que en teoría iba a aparecer un QR, pero bueno, esta pregunta es la menos importante, pero ¿cuántos de ustedes ven así al menos un paciente al día? Todos, todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco pacientes, o a lo mejor la mitad de nuestra consulta es así, ¿no? Diario es una cosa impresionante que es el pan de cada día de los mexicanos, ¿de acuerdo? Y seguramente de toda Latinoamérica. De ahí la importancia, pues, de que sepamos abordar estos pacientes y tratarlos de forma integral, porque pues veremos que realmente no es una sola cosa la que tenemos que tratar. Entonces, voy a ir avanzando porque si no nos vamos a tardar más y no quiero que se haga esto tedioso. Entonces, ay, ahora no pasa otra vez. Ah, ok. Entonces, los de en línea sí van a poder votar. Ok, vamos a dar un poquito de oportunidad a ver si pueden votar también ustedes. Digo, insisto, esta era la más fácil. Sabía que, pues, que aquí lo importante era, pues, que nos diéramos cuenta que, pues, todos vemos pacientes como nuestro paciente Juan. ¿No? Sí, no se preocupen, ¿eh?
pero pues ya hay que ponerlas para que no se haga tan tediosa también para los de aquí, por favor. Bueno, aquí creo que, podemos ir empezando con viendo que pues estos pacientes, como ya lo dijimos, son pacientes que tienen muchas complicaciones alrededor de una enfermedad que se fue complicando, ¿no? Aquí, ¿cuál seríamos que fue la enfermedad inicial, la que empezó todo este desastre que tiene ahorita Juan? La diabetes, ¿no? Una diabetes de 16 años de evolución, ¿de acuerdo? Y que, de acuerdo a lo que él mismo refiere, pues ha estado como en descontrol crónico por falta de apego al tratamiento. ¿Qué pasa, chicos? Ok. ¿Esta va a ser para todas las preguntas? ¿Este QR va a ser para todas las preguntas? ¿Eh? Sí, es para todas. Entonces, vamos escaneando, chicos, nada más para que puedan votar ¿cómo? Ok. Pero sí es el mismo QR para todas las preguntas, ¿verdad? Ok. ¿Listos? ¿No? Sí, sí pudieron, hasta sí pudieron, ok. Algunos ya pudieron, algunos no, pero creo que no quiero como que luego perder su atención. Después, vemos esto. Perfecto. Entonces ya quedamos, incluso también los que están en línea muy frecuentemente, ¿no? De frecuente a muy frecuente. No avanza. Es que este es el Zoom. Hay que quitar el Zoom y hay que poner la presentación. Ok. Y la siguiente pregunta es, este paciente, acuérdense que tenía una que nada más se lo voy a volver a repetir, tenía 1.3. ¿Ustedes creen que tiene riesgo de tener enfermedad renal? Bueno, es sí, perfecto, muy bien. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿tiene riesgo? Ya dijeron que sí. ¿Tiene enfermedad renal ahorita? ¿No? No, no puedo saber o sí tiene. No podemos saber. ¿Por qué no podemos saber? Porque tenemos que calcular. Perfecto, muy bien. Estamos en la misma línea, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. Ahora sí, hay que quitar, por favor, las votaciones para que puedan verlos de aquí todo. Ajá, exactamente. Entonces, sí tiene enfermedad renal, y ahorita la vamos a ver, ¿no? Y lo que es bien importante, chicos, es que recordemos que ahorita estamos en lo que llamamos todos los nefrólogos la nueva pandemia. Y la nueva pandemia que tenemos ahorita a nivel mundial es la enfermedad renal crónica. Nada más para que tengan una idea, aproximadamente 850 millones de personas alrededor del mundo tienen algún grado de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Algún grado de enfermedad renal crónica. Se estima que uno de cada 10 pacientes a nivel mundial tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Y lo muy terrible de esto es que, como todos nosotros sabemos, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica están asintomáticos, ¿de acuerdo? Por lo cual no los diagnosticamos y no hacemos un escrutinio, ¿no? Entonces, se estima, que ahorita lo vamos a ver por países, que alrededor del 15 al 29% de los pacientes adultos tienen enfermedad renal crónica a nivel mundial. Ujú. Bueno, y aquí vemos algunas estadísticas ya a nivel mundial, cuál es la prevalencia que tenemos de enfermedad renal crónica. Y si se fijan, es muy variable, porque hay países que tienen, o algunas regiones que tienen más o menos un 5 o 6% de enfermedad renal crónica, y hay algunos que llegan a tener hasta 16%. Y esto seguramente no es porque tengamos una gran variedad de
de diferencias entre la prevalencia, sino que seguramente lo que pasa es que son países con muy diferentes políticas en cuanto al escrutinio de enfermedad renal. Entonces, que estas variaciones hablan más bien de qué tanto los médicos buscamos la enfermedad renal crónica en los pacientes que tienen alto riesgo. De aquí, pues es un gran foco amarillo para todos nosotros, para que en todos los pacientes como Juan, pues busquemos activamente, hagamos tamizaje de enfermedad renal crónica, como es en nuestro paciente. ¿Qué otras cosas importantes debemos de recordar de la enfermedad renal crónica? Pues que actualmente se estima que es la tercera causa de muerte. Antes que un paciente se muriera de enfermedad renal crónica era más infrecuente y estaba como en la causa 15 en la década de los 2000, pero ahorita ya está en la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y esto ha aumentado mucho porque ha aumentado la prevalencia, pero porque también los pacientes viven más. Entonces, como viven más, pues tienen más tiempo de exposición a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que tener en mente porque tenemos que estar más haciendo escrutinio de forma activa, ¿no? Y bueno, y que es la quinta causa a nivel mundial también que causa más discapacidad o años de vida perdidos en cuanto a calidad de vida o de funcionalidad. Entonces, no solo es que causa muerte, sino que también ustedes lo saben, estos son los pacientes que independientemente de la edad dejan de trabajar y aparte son costosísimos para todos los sistemas de salud. Y el gran problema no es que ya son muchos los pacientes con enfermedad renal crónica, sino que estimamos que siga creciendo esta prevalencia. Aquí nada más si se fijan, son las gráficas de barras de la prevalencia de diferentes países y una barra es son lo que se tenía de enfermedad renal crónica en el 2021 y la otra es lo que se espera para el próximo año, que es el 2026. Y observamos que en cualquier país, de cualquier región del mundo, se espera que aumente la prevalencia de enfermedad renal crónica. Entonces es terrible, porque imagínense, si ya hay 850 millones de pacientes con enfermedad renal crónica, pues para el próximo año se espera que siga aumentando entre el 8 y el 15%, dependiendo de la zona en la que vivan los pacientes. Eso entonces realmente es una cosa sumamente preocupante. Ahora, pues por eso tenemos que hacer escrutinio. Tenemos que hacer escrutinio de forma activa y para hacer escrutinio, pues sabemos, lo ideal es que lo hiciéramos en todos los pacientes adultos, sin embargo, sabemos que el acceso a los recursos diagnósticos, pues no es el que quisiéramos en todos los sistemas, entonces tenemos que tener en mente cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Y ustedes ya lo dijeron, ¿no? Pues la principal causa es diabetes, la segunda causa es hipertensión. Y el gran problema en nuestro país es que no vienen por separado. Generalmente vienen en combo, como lo pusimos en el paciente que les puse, que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, en estos pacientes específicamente que tienen estas comorbilidades es en los que hay que hacer escrutinio de forma activa en todos los pacientes que vemos en nuestra consulta, ¿no? Y nada más que recordemos, la diabetes y la hipertensión son los responsables del más del 50% de los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica y que fallecen por esta complicación, ¿no? Entonces, si pusiéramos como en porcentajes, este es el porcentaje más o menos. Si se fijan, más de 40% de las causas de enfermedad renal crónica es por diabetes, más o menos un 15-20% es por hipertensión. Y como lo habíamos visto, en nuestra cultura es aún peor, porque casi todos los pacientes traen las dos enfermedades, como es ahorita con nuestro paciente Juan. Entonces, si los juntamos, pues casi en nuestro medio, el 65% de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que son diabéticos e hipertensos. Y el gran problema es que ambas potencian, ¿de acuerdo? El daño a nivel renal. Es decir, tenemos causas de daños renales que se potencian la una a la otra y por lo cual la enfermedad renal progresa aún más rápido cuando coexisten estas dos patologías.
Y como ya lo había dicho antes, el gran problema de la enfermedad renal crónica es que no duele. Entonces, si no hacemos un escrutinio activo, no los vamos a diagnosticar. Y miren, en esta gráfica, nada más lo que les queremos ilustrar es el porcentaje de pacientes de acuerdo al estadio de enfermedad renal crónica que sabían que tenían enfermedad renal. ¿De acuerdo? Este es un estudio en el cual se hicieron escrutinio a nivel poblacional en Estados Unidos. Entonces, preguntaron, ¿usted sabe si tiene o no tiene enfermedad renal crónica? Y luego le hicieron los laboratorios y luego corroboraron. Entonces, si se fijan en los estadios tempranos, que estadios tempranos estamos definiendo como estadio 3, ¿de acuerdo? Si se fijan, menos del 7% sabían que tenían enfermedad renal crónica. Es tremendo porque esa gente anda por la vida con enfermedad renal crónica sin tratamiento y sin tomar ninguna medida de higiénico-dietética. Y por supuesto que a medida que va progresando la enfermedad y que van apareciendo algunos síntomas como el edema, que es en el caso de nuestro paciente, pues va empezando a ser más diagnosticada esta enfermedad. Sin embargo, aún fíjense en el estadio 5, que es la línea roja, ni siquiera todos los pacientes ya sabían que tenían enfermedad renal crónica. Evidentemente, si son los que tienen mayor conocimiento, por supuesto, de que tienen esta enfermedad, pero ni siquiera todos los pacientes sabían. Y lo que es tristísimo es que si se fijan, está dividido por años en el eje de las X. Entonces, son de las cosas que no hemos incidido tanto. Es decir, a pesar de que ha ido evolucionando la medicina y que tenemos cada vez más herramientas terapéuticas que ofrecerles a estos pacientes, pues la proporción de pacientes que saben que tienen enfermedad renal crónica, pues no ha ido creciendo a la velocidad que nos hubiera gustado a todos nosotros, porque si saben que tienen enfermedad renal crónica, pues por supuesto que van a tener el tratamiento adecuado, o al menos va a ser más probable que si busquen tener el tratamiento adecuado o la atención médica adecuada. Y bueno, y aquí el gran problema con la enfermedad renal crónica, y por lo cual pues ya vimos que causa una gran morbimortalidad, es que prácticamente afecta a cualquier órgano o sistema, de acuerdo, de nuestra economía. Y aquí estamos poniendo cuáles son de las principales afecciones que podemos tener en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y por supuesto que esto va siendo progresivo, es decir, a medida que va progresando la enfermedad renal crónica, pues es más probable que se presenten estas complicaciones. Pero nada más como que siempre asociamos enfermedad renal crónica con hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Estas como de las complicaciones más conocidas. Pero también recordemos que también causa anemia, enfermedad renal, perdón, enfermedad ósea metabólica, deterioro del estado nutricional. Y bueno, esto se va haciendo todo una bola de nieve que va creciendo. Y aquí, bueno, mencionar de forma muy pues más enfatizada, que también a nivel cardíaco, ¿no? También el tener la enfermedad renal crónica te da mayor predisposición de tener enfermedad cardíaca, y de tener enfermedad cardíaca, tener enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Entonces, y que la sobrecarga de volumen se llega a presentar, como es en el caso ahorita de Juan, pero es una de las manifestaciones que es también tardías. Entonces, regresamos a Juan, nada más ya lo vimos y lo estamos diciendo por forma repetitiva, pero él al menos tiene estas dos factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica, que es la diabetes y la hipertensión. Y detectan otro factor de riesgo que no esté subrayado ahí. La obesidad, definitivamente. Ahorita tenemos un gran problema que ustedes lo deben de ver más que yo, y es la obesidad infantil. Yo no me quiero imaginar a estos niños obesos qué función renal van a tener cuando sean adultos, porque es otro factor de riesgo que conocemos más como no solo detona la enfermedad renal crónica, sino que es uno de los factores de progresión que conocemos más detalladamente. Entonces, ahora sí iniciemos con las preguntas del taller, ¿no? ¿Cómo haríamos el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Ahorita medio lo dijeron, pero aquí quisiera que lo viéramos de forma más detallada. A, necesitaremos tener una relación BUN, que es nitrógeno ureico, creatinina. B, porque el paciente tiene edema. C, por un examen general de orina alterado. Y D, por el cálculo de tasa de filtrado glomerular y una relación albuminuria-creatinuria. ¿Cuáles de estos creen que necesitamos para establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica a nuestro paciente Juan?
D. Perfecto, muy bien. Y sí contestaron, sí, 60% de casi todos, tanto de ustedes como los conectados, contestaron de forma correcta. Nada más para que sepamos, la A, que es una relación Boone-creatinina alterada, también es algo que se puede presentar, sin embargo, no es parte del criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica. Es un hallazgo más, pero no es de lo que necesitamos para establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, nada más recordar, digo, los veo muy enterados, muy bien, muy capacitados en enfermedad renal crónica. ¿Me pueden pasar al siguiente, por favor? Ajá. Pero, a ver, recordemos, ya dijimos, tenemos que calcular la tasa de filtrado glomerular, pero todas estas son fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular y son fórmulas que en su momento han sido como la de elección. En este momento, ¿cuál es la fórmula que tiene mejor rendimiento en los mexicanos y en los latinos en general, de acuerdo, para calcular la tasa de filtrado glomerular? La A es seca de EPI, la B es la fórmula de Cockcroft-Gaut, la C es la seca de EPI, pero a base de creatinina y cistatina, y la D es MDRD. Insisto, todas son fórmulas para calcular tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es la que está probada que tiene mejor rendimiento en nuestra población? Muy bien, la A, la seca de EPI, y la contestó bien el 56%. Miren, no estaban tan malos de 26, 25, porque Cockcroft-Gault fue la fórmula que se utilizó en los 80s y 90s fue la que tuvo mejor rendimiento en nuestra población. Ahorita sabemos que seca de EPI tiene mejor rendimiento y que es un poco más sencilla de calcular, ¿de acuerdo? Hay muchas aplicaciones a nivel de Internet, ya lo podemos pasar, la siguiente, que la podemos tener de acceso gratis o en nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? Con Metcalc y todo esto para que tengamos ahí, sí. Y recordar nada más que necesitamos sexo, nivel de creatinina, ¿de acuerdo? Y edad, ¿de acuerdo? Cada vez hemos ido haciendo la fórmula más sencilla. Y bueno, recordar, sí necesitamos tener estas dos mediciones para establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica y también para poder clasificar la enfermedad renal crónica. Y esto es la tasa de filtrado, que la calculamos, como ya vimos, con creatinina sérica y la fórmula de seca de EPI y los niveles de albuminuria. ¿De acuerdo? Y nada más recordar, si bien sabemos, y veo aquí que la mayoría lo saben, pocas personas que ya tienen todos los factores de riesgo tienen los dos marcadores. Si nos fijamos aquí, fíjese, en pacientes que ya tenían diagnóstico, que ya tenían factores de riesgo, sí, no tenían las dos mediciones. Fíjense, 10% de los pacientes no tenían una tasa de filtrado glomerular realmente registrada en el expediente electrónico y más tremendamente es que casi el 80% de los pacientes que ya conocemos con enfermedad renal crónica no tienen unos niveles de albuminuria medidos, ¿de acuerdo? Aquí es bien importante porque si no tenemos las dos mediciones, puede ser que sí lo clasifiquemos ya con enfermedad renal crónica, pero no lo vamos a poder clasificar en cuanto a estadio de enfermedad renal crónica. Y ya veremos más adelante por qué es tan importante que clasifiquemos al paciente, porque en la clasificación vamos a tener mucha información que es de gran valor tanto para el paciente como para nosotros. Ahora, ¿por qué necesitamos estos dos biomarcadores? Y nada más que recordemos aquí. Ay, sí, sí. Recordemos así, de qué nos habla cada uno de ellos, ¿no? La tasa de filtrado glomerular nos habla de la función excretora, ¿de acuerdo? De la funcionalidad que tiene todavía ese riñón. Y la albuminuria es un biomarcador de daño renal. ¿De acuerdo? ¿Qué otros marcadores tenemos de daño renal que si decimos, si lo encontramos ya sabemos que tiene un daño renal? ¿Qué otros se les ocurre? El examen general de orina alterado, ¿de acuerdo? Sí, sí, puede ser con eritrocituria o con proteinuria. ¿Qué otra cosa tenemos como que sabemos que nos habla de daño renal?
Cilindruria, definitivamente en el examen general de orina. ¿Y qué otro? Uno de imagen, nos falta uno de imagen. El ultrasonido, ¿sí? Si vemos, aunque no tengamos laboratorios, si vemos en ultrasonido renal unos riñones pequeños, lobulados, sin corteza, pues evidentemente es un daño renal. Sin embargo, aunque esos son sí marcadores de daño renal, no son de los que tenemos como indicados para escrutinio. ¿Por qué? Pues porque son más caros y de menos acceso para todos los pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ya tenemos la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, que aquí la albuminuria nada más hay que recordar, antes para medir la albuminuria teníamos que hacer recolecciones de orina de 24 horas, ¿se acuerdan? Lo cual era muy caro y era tedioso, difícil y de difícil acceso para el paciente. Ahora nada más que recordemos, colegas, que sabemos que tiene el mismo rendimiento diagnóstico para enfermedad renal crónica que hagamos una relación albuminuria-creatinuria en una sola micción, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que pedir las dos cosas en esta micción, niveles de albuminuria y nivel de creatinuria en una sola micción. La mejor micción para hacer estas determinaciones es la primera micción de la mañana. Y nada más ver que el resultado nos los deben de dar el de albuminuria en miligramos y el de creatinuria en gramos, ¿de acuerdo? Para que sí podamos tener un resultado realmente que sea compatible con este mapa de calor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahorita aquí en la pantalla? Pues tenemos el mapa de calor que clasifica la enfermedad, o sea, primero diagnostica y la otra es que clasifica la enfermedad renal crónica. Y observamos que en el eje de las Y tenemos las tasas de filtrado glomerular y el nivel o el grado de afectación de la enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Sabemos que los estadios van de G1 a G5 de acuerdo a los niveles de tasa de filtrado glomerular, pero en el eje de las Y tenemos los niveles de RAC, que es la relación albuminuria-creatinuria. Y de estos tenemos tres grados de albuminuria. Albuminuria grado 1 es cuando tenemos menos de 30 miligramos sobre gramo. Albuminuria 2 es la que tenemos entre 30 y 300 miligramos sobre gramo. Y albuminuria grado A3 es cuando tenemos más de 300 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, y nada más recordar que en las últimas guías se puso una división en el grado 3 de enfermedad renal, que es G3A y G3B. ¿De acuerdo? Por lo cual tenemos 6 grados posibles de enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esto nos hace pues medio complicado porque sí es un mapa de calor con 18 posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿por qué es tan importante que hagamos esta clasificación? ¿Ustedes por qué creen que es tan importante que hagamos esta clasificación de la enfermedad renal crónica? ¿Por qué no nada más lo dejamos ahí de que, sí tiene enfermedad renal crónica? Uno, tratamiento, o sea, más o menos, sí, digo, entre más severo, pues tiene que haber, pues sí, mayor grado de tratamiento, pero pronóstico, da mucha información, se los voy a ir desglosando poco a poco, pero da mucha información ¿cómo se llama? Este mapa de color. Nada más recordar, debajo de 60 de tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Solo por tasa de filtrado ya tenemos enfermedad renal crónica. Y arriba de 30 miligramos sobre gramos si hablamos de relación albuminuria-creatinuria. Es decir, de estas 18 posibilidades, nada más 2 cuadritos son los que no tienen enfermedad renal crónica. El resto de pacientes sí tienen enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, están en diferentes colores. Sí, es como un semáforo, por eso se llama mapa de calor, ¿no? Están verde, amarillo, anaranjado y rojo, ¿de acuerdo? Y así como va avanzando en color, pues va avanzando en cuanto a severidad de la enfermedad renal crónica y habla de la prontitud también de referir al paciente con un nefrólogo. Por supuesto que esta como prontitud o que de la clasificación o de referencia del paciente, pues es porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica o de tener otras complicaciones. Es decir, todos aquellos pacientes que tenemos aquí en color rojo son los pacientes que de forma urgente se deberían de referir con un nefrólogo.
¿De acuerdo? Los que están en amarillo y en anaranjado pudieran seguir siendo tratados por ustedes, pero sí con una periodicidad más frecuente ¿cómo se llama? De las citas y la de toma de laboratorios, porque es más probable que tengan complicaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la definición? Ya se los dije, recordar que enfermedad renal crónica es un diagnóstico clínico y que se caracteriza, uno, por tener albuminuria persistente; dos, deterioro progresivo de la enfermedad renal, perdón, de la tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Y aquí algo muy importante, chicos, recordemos, sobre todo si estamos estableciendo por primera vez el diagnóstico de enfermedad renal crónica, es que tenemos que excluir que no sea algo agudo lo que lo está teniendo con esas alteraciones, por lo cual tenemos que repetir las mediciones. Pero esto se los pongo más adelante en un algoritmo, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuándo vamos a empezar el escrutinio de los pacientes? Y al menos específicamente de los pacientes diabéticos, que yo creo que es el pool de la población que vemos en la consulta. Nada más recordar, se tiene que hacer cada año en todos los pacientes que tienen diabetes, y hay que iniciar en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 después de que tienen 5 años de diagnóstico de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en general en los pacientes diabéticos en los primeros 5 años no tienen enfermedad renal crónica, pero después del quinto hay que hacerlo cada año. Pero en los diabéticos tipo 2, que es el pool de la población que tenemos en nuestra consulta, se tiene que hacer desde el momento del diagnóstico. En el momento que ustedes hacen el diagnóstico de diabetes y es una diabetes tipo 2, desde ahí tenemos que pedir toda esta batería de laboratorios que incluye la creatinina y la relación albuminuria-creatinuria, ¿de acuerdo? Y dependiendo, ahorita les voy a poner aquí está, que creo que sí es bien importante que le tomen una fotito para que lo tengan ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en los pacientes como Juan, que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, cuando lo vemos en la consulta, tenemos que pedirle la creatinina sérica para calcular la tasa de filtrado glomerular y la relación albuminuria-creatinuria. ¿De acuerdo? Si salen alterados, es decir, si tiene una tasa de filtrado menor de 60 o una relación albuminuria-creatinuria mayor de 30, lo primero que tenemos que hacer es que preguntar intencionadamente si el paciente no tiene alguna otra cosa que pudiera estar explicando estos síntomas. Ejemplo, que haya tenido fiebre el día previo. Recordar que la fiebre da albuminuria, ¿de acuerdo? Y que es algo reversible, ¿de acuerdo? Que no tenga infección de vías urinarias, que no haya hecho mucho ejercicio, porque también hacer mucho ejercicio luego puede o subir la creatinina o tener albúmina en la orina, ¿no? Entonces, primero descartar que no sea eso. Si tiene algo de eso, hay que tratar la causa subyacente y luego repetir ¿cómo se llama? Los laboratorios. Y la otra cosa es ver si no tiene alguna cosa que nos pudiera haber dado una relación, perdón, una lesión renal aguda, es decir, que no haya estado deshidratado, que haya tenido diarrea o que haya pasado algo que nos pudiera dar una lesión renal aguda. Ahora, con Juan teníamos una creatinina 1.3 que nos da una tasa de filtrado de 66, pero tiene una relación albuminuria-creatinuria de 325 miligramos sobre gramo. Entonces, la pregunta aquí, ¿este paciente tiene progresión de la enfermedad renal? ¿Por qué? Si tiene 66 de tasa de filtrado. Por la albuminuria, tiene más de 300, ¿no? Aquí nada más, sí, ¿le puedes subir tantito? Su paciente tiene riesgo de progresión, es la 6, creo. Sí, bueno, más o menos, ahí que sí lo contestaron. Es la 5. Entonces sí pusieron 98. Ok, perfecto. Pasemos a la siguiente, por favor. La respuesta es sí, pues quitamos esto. Sí, aunque la tasa de filtrado glomerular pareciese no tan baja, tiene 66 de tasa de filtrado glomerular, tiene mucha albuminuria, ¿no? Tiene 325. Ay, no sé por qué no pasa. Otra vez, tiene 300, ahí está, tiene 325. Entonces fíjese, aun cuando la creatinina se veía muy inofensiva, ¿de acuerdo? Pues solo por la albuminuria, ¿de acuerdo? Pues es una A3, es un grado A3, y si bien la tasa de filtrado no parece tan baja, por el nivel de albuminuria tiene un riesgo alto
de progresar de forma rápida. Nada más recordemos, colegas, que la albuminuria, aparte de ser un marcador de daño renal, también es un marcador de daño endotelial. Entonces, siempre que vemos una albuminuria, sí, ustedes tienen que pensar que ese paciente tiene algo que le está dañando el endotelio de forma sistémica y que tiene este alto riesgo de todo cardiovascular y de progresión renal. Ahora, ¿qué otra información nos da el mapa de calor? Y aquí ya se medio se las contesté. Pero a ver, aquí las opciones serían A, riesgo de progresión de la enfermedad renal a diálisis; B, riesgo de muerte por eventos cardiovasculares; C, riesgo de hospitalizaciones por cualquier causa; D, número de veces que debe ser valorado en la consulta; o E, todas las anteriores. ¿Qué dirían que? Todas las anteriores. Si quieren, pónganme, sí. 56% todas las anteriores. Muy bien. Y aquí se los voy a poner. Aquí ya quitamos la votación, por favor, y ponemos las. Ajá. Y fíjense, digo, sería muy bueno que a lo mejor le tomaran una foto porque el número que está en cada una de las casillas es el número de veces que tiene que ser evaluado el paciente con laboratorios, ¿de acuerdo? Con una biometría, con una química de 45 elementos al año. ¿De acuerdo? Esto es el número de veces. Si se fijan, nuestro paciente, ¿de acuerdo? Que es un G2, A3, tendríamos que verlos a menos 3 veces al año, ¿de acuerdo? Con laboratorios completos para ver que no tengan complicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, anemia, alteraciones del metabolismo óseo, que veamos que está mejorando la albuminuria con las medidas terapéuticas que estamos estableciendo. Y otra cosa que también nos da, aparte de esto del riesgo de progresión, es que también a medida que se va poniendo en rojo el mapa de calor, sabemos que los pacientes tienen mayor riesgo de hospitalización por cualquier causa, de hospitalización por enfermedades cardiovasculares, de muerte por cualquier causa y de muerte cardiovascular. Es decir, de que le vaya mal en general al paciente. Algo que ayuda mucho con los pacientes luego, pero si nos da tiempo en la consulta, es enseñar este mapa de calor y decirle dónde está y decirle toda la información que proporciona. Y eso les hace que les caiga más el 20 de que se cuiden más porque ven el riesgo que tiene elevado de tener todas esas complicaciones. Entonces lo hace un poco más objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de riesgo cardiovascular, ¿cuál es el riesgo cardiovascular que tiene este paciente? A, muy alto, alto, moderado o no tiene riesgo cardiovascular. Muy alto. ¿Nos ponemos? Bueno, muy alto, 41. Bueno, fíjate, hay unos que dicen, el 50% dice que alto y el otro 40% dice que muy alto. Vamos a poner ahorita las siguientes diapos y ahorita les voy a decir. Aquí es bien fácil como que aprendernos la clasificación de riesgo cardiovascular, chicos. Ay, no pasa. Ajá, aquí está. Porque todos aquellos pacientes que tienen ya un daño a órgano blanco, como es este paciente porque ya tiene daño a órgano blanco, que es el riñón, ya de entrada tiene muy alto, ¿sí? O sea, ya que tienes, sí, retinopatía, si ya tienes enfermedad renal, ya tuviste un infarto, ya tuviste un EBC o tienes claudicación intermitente, ya con eso es daño a órgano blanco y eso con eso ya está muy alto, ¿de acuerdo? Ahora, ya nada más aprenderse los otros, los que son riesgo, de riesgo moderado. Aquí nada más también otra cosa es que no hay ningún paciente diabético que tenga riesgo cardiovascular bajo. Eso no existe. Entonces, nada más se tiene que aprender cuál es el de riesgo moderado. Y básicamente son los jóvenes o que tienen muy poquito tiempo de exposición a la enfermedad. De acuerdo que esos desafortunadamente son los que menos vemos porque generalmente son los que no están diagnosticados con diabetes. Entonces, casi todos los que vemos nosotros oscilan entre alto y muy alto. Entonces, nada más acuérdense, si ya tiene un daño a un órgano blanco, ya tiene riesgo cardiovascular muy alto, ¿no? Entonces, nuestro paciente pues es muy alto porque ya tiene, aparte de que tiene muchos factores de riesgo, ya tiene un daño a órgano blanco, ¿de acuerdo? Y algo aquí nada más que tenemos que recordar,
como lo que les había comentado, ¿no? De acuerdo a la etapa de la enfermedad renal crónica que tienen, pues se va disminuyendo la expectativa de vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se van agregando comorbilidades, ¿de acuerdo? Entonces van teniendo menos expectativa de vida. Y es algo impresionante. Vean cómo un paciente, ¿de acuerdo? Que tiene una tasa, o que tiene una enfermedad renal crónica, estadio 5, disminuye la esperanza de vida hasta en 12 años solo por la enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto es solo por la enfermedad renal crónica. Hay que agregarle todas las otras comorbilidades que generalmente tienen estos pacientes, como es la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿tiene Juan riesgo de padecer insuficiencia cardíaca? Claro, tiene. Muy bien, chicos, me siento tan orgullosa de ustedes, me parece perfecto, ya que hago aquí, ¿no? No, claro que tiene un alto riesgo, riesgo cardiovascular y padecer insuficiencia cardíaca. Aquí es de las que hemos tenido un rating certero más alto. La que sigue, por favor. Y nada más recordemos, el riñón y el corazón están interconectados. Cuando uno está enfermo, el otro también. Y va siendo potenciador, ¿no? Y nada más aquí, nomás para explicarles rápidamente por qué se da esto. Esto específicamente en los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, solo el descontrol glucémico crónico, ¿de acuerdo? Lo que ocasiona en los pacientes diabéticos es que continuamente estén inflamados y con estrés oxidativo elevado. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que sabemos que en estos pacientes está sobreactivado. Y esta sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma crónica, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué se hizo este sistema? Pues para absorber agua y sal. Entonces está constantemente el organismo reabsorbiendo sal y agua. Entonces, con esto, pues por supuesto que vamos a tener sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? Esto a nivel renal va a hacer que esté reabsorbiendo cada vez más agua, cada vez más sal. Esta sobrecarga de volumen va a aumentar, por supuesto, la presión arterial. El tener la presión arterial elevada de forma continua y de forma crónica, pues por supuesto que va a dar a largo plazo daño a nivel cardíaco. A largo plazo va a causar remodelado del corazón y entre más afectado esté el corazón, se va a exacerbar más la enfermedad renal crónica porque se va a afectar el gasto cardíaco. Entonces, esto es un círculo vicioso que si no lo paramos, pues esto va a seguir y va a hacer que ambas enfermedades hagan que se progrese más la otra de forma más rápida. De ahí la importancia que demos, pues, de entrada yecas y aras, ¿de acuerdo? De tratamiento es parte del tratamiento farmacológico de ambas enfermedades, tanto de la diabetes como de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, nada más aquí digo un poco de cifras, pero aquí nada más lo que les quiero que les quede clarísimo es que esto es un círculo vicioso. Se va haciendo un círculo vicioso y entre más tengamos exacerbada la insuficiencia cardíaca, también se va a progresar la enfermedad renal crónica. Ahora, regresemos con el paciente. Entonces, ya teníamos estos diagnósticos, vimos la tasa de filtrado, vimos la relación albuminuria, creatinuria elevada. Con esto vemos que se agregan más diagnósticos, como es la enfermedad renal crónica, que es G2A3, ¿de acuerdo? Por lo que lo hace que tenga alto riesgo de progresión y de enfermedades cardiovasculares. Y aquí nada más que recordemos, y parece que soy muy repetitiva, pero quiero que de verdad lo recordemos siempre. A medida que baja la tasa de filtrado glomerular, va a aumentar el riesgo no solo de progresar la enfermedad renal crónica, sino de tener insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y de requerir diálisis. Por el otro lado, a medida que aumenta la relación albuminuria-creatinuria, pues también aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, sí, pero que también de que tengamos enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de muerte en estos pacientes. De ahí la importancia que de verdad a todos los pacientes le hagamos relación albuminuria-creatinuria, que cada vez, digo, no es que se te regalara, pero cada vez es más barato de determinar. Ahora, ¿qué haría usted con Juan? Entonces, inciso A, le agregaría un inhibidor del sistema de SGLT2. B, agregaría un diurético. C, agregaría una estatina de alta potencia. O D, todas las anteriores. Todas las anteriores, exactamente, ¿no? Aquí, todas las anteriores, 80, casi el 80%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está sobrecargado. Según dice GLT2, ahorita lo vamos a ver, pero también necesita un diurético, tenía edema, ¿no? Tenía edema, estaba hipertenso y una estatina de alta potencia, por supuesto. Vimos que tiene un riesgo cardiovascular muy
alto, ¿de acuerdo? Y un LDL de 123. Entonces, requiere todo el combo y lo vamos a ver. Y estas son las guías, chicos, que ahorita se los voy a poner para que la vean todas y que le puedan tomar una foto. Estas son las guías CADIGO que se sacaron el año pasado, ¿de acuerdo? Del tratamiento que deben de tener todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, vemos que de primera línea, pues por supuesto que siempre va a ser el tratamiento, pues cambios en el estilo de vida. Es decir, dejar de fumar, ¿de acuerdo? Actividad física, dieta saludable y mantener un peso ideal, ¿de acuerdo? Siempre primera línea, aunque luego los pacientes no tengan tanto apego, pero al menos sí nosotros como médicos tenemos que recalcarlo. Pero como primera línea farmacológica, vemos que, ¿se acuerdan que hasta hace 2 años solo lo que les dábamos a ellos eran yecas y aras de primera línea? Entonces, no, ya tenemos suficiente evidencia para decir que aparte de los yecas o aras, es decir, de inhibir el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que ya se los dije porque en las diapositivas previas ya tenemos suficiente evidencia para poner como primera línea los ISGLT2, ¿de acuerdo? Entonces, todo paciente que tiene enfermedad renal crónica asociada a diabetes o que tiene enfermedad renal crónica por cualquier causa y tiene que tener de entrada un ISGLT2 y un YECA o un ARA, dependiendo del nivel del control de la presión arterial, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al riesgo cardiovascular, pues la terapia con estatinas. Ahora, todos los pacientes con enfermedad renal crónica se consideran como alto riesgo, entonces todos deben de tener una estatina de alta potencia para buscar un LDL menor de 70. Y luego ya van a venir las otras terapias que van a ser dirigidas a las otras comorbilidades que tenga el paciente y de acuerdo al grado de control que tengan sobre todo de la diabetes. Es decir, ya como segunda línea están los GLP-1, ¿de acuerdo? Si no se logra el control glucémico o el control de peso, de acuerdo, el uso de finerenona o algunos otros antihipertensivos para el control de la presión arterial, pero esto ya es como segunda línea. Lo que quiero que quede súper claro en esta diapositiva es que todos los pacientes que ustedes diagnostiquen con enfermedad renal crónica tienen que salir con una receta de su consultorio que lleve un ISGLT2, YECA o un ARA, bueno, y una estatina de alta potencia. Entonces, solo con ese diagnóstico, independientemente de la causa de la enfermedad renal crónica, deben llevar estos 3 fármacos. Ahora, nada más aquí, ¿qué pacientes, más bien yo le diría qué pacientes no se deben de dar ISGLT2? ¿Alguien recuerda cuáles son las contraindicaciones para ISGLT2 o qué población no está recomendado el ISGLT2? Se llama medular de tiroides, sí, muy bien, de las más raras, pero sí. Diabetes tipo 1, porque no está aprobado en diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Y en los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular debajo de 15, ¿de acuerdo? ¿De 15 o de 20? De 15. No, no, de 20, y si ya la tienes, la continúas hasta 15, ¿de acuerdo? Entonces, los que no caigan en esto, todos los demás tienen que tener un ISGLT2. Entonces, el 99% de la población que ustedes ven caen en los que sí tienen que tener un ISGLT2, ¿de acuerdo? Hay otras poblaciones en las cuales si lo utilizamos y no hay tanta evidencia como los trasplantados, pero no son la mayoría de los pacientes que ustedes ven. Pero bueno, creo que esta es súper importante para que la tengan y que no se les vaya a olvidar cada vez que vean a un paciente con enfermedad renal crónica. Y estas se las voy a pasar aquí todas para que salga toda la animación. Y aquí nada más es para recalcar, chicos, la evidencia que tenemos de una intervención temprana en la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Entonces, estos son trayectorias de cómo va cayendo la tasa de filtrado glomerular a través del tiempo. Estos son, en el eje de las X tenemos el tiempo estimado que llegan los pacientes a requerir diálisis y en el eje de las Y tenemos la tasa de filtrado glomerular. Entonces, lo que se simula aquí es en cuánto tiempo requerirían diálisis estos pacientes de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, de acuerdo en la cual se hizo el diagnóstico. El primer paciente que tenemos en negro se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica a los 63 años y tiene una tasa de filtrado glomerular de 30. Aquí, aunque establezcamos las medidas terapéuticas que acabamos de hablar, se estima que más o menos como en 3 años va a llegar a requerir diálisis.
Sin embargo, esto es completamente diferente si establecemos las medidas a una tasa de filtrado glomerular más alta, es decir, que tengamos la intervención de una forma más temprana. Por ejemplo, el segundo paciente, que es un paciente que es el que está en verde, es si iniciáramos el tratamiento y el diagnóstico se hiciera cuando tiene una tasa de filtrado glomerular de 70 y tenga 60 años. Va a requerir, vamos a retrasar esta progresión y va a requerir diálisis hasta más de 11 años. ¿Por qué les enseño esto? Y esto aquí la importancia que les quiero dejar súper en claro es que uno, hagamos un tamizaje en todos estos pacientes y para que diagnostiquemos la enfermedad renal crónica. Dos, que empecemos el tratamiento, ¿de acuerdo? Porque entre más temprano empecemos el tratamiento en estos pacientes, es probable que retrasemos mucho más el tiempo en que llegue a requerir de terapia de reemplazo renal. O incluso si empezamos de una forma muy temprana, que nunca vaya a requerir diálisis en su evolución. Entonces, aquí, pues aquí que la estrella de la película son ustedes. Y son ustedes porque ustedes son los que ven al pool de la población. Ustedes tienen una gran responsabilidad porque ustedes ven realmente a los pacientes de calle, ¿de acuerdo? A los nefrólogos no nos daría la vida. O sea, aunque quisiéramos, no nos daría la vida porque somos muy pocos y son muchos pacientes. Entonces aquí el papel que tiene el médico de primer contacto es clave porque ustedes son los que llegan. Entonces hay que aprovechar que cuando viene por una gripa, que porque trae una diarrea, hay que aprovechar ahí para buscar factores de riesgo y luego decir, tomes esto para esto, pero luego regrese con estos laboratorios y buscar activamente, realizar un tamizaje de forma activa, porque ustedes son los que van a diagnosticar la enfermedad renal crónica de una forma más temprana para que podamos realmente intervenir. Entonces, nada más recordar que ustedes son los que tienen al pool de la población. El pool de la población que tiene enfermedad renal crónica generalmente es por debajo de entre 30 y 60, y esos son los que ustedes pudieran ver. Entonces, realmente aquí los que pueden cambiar todas las estadísticas que vimos en las primeras diapositivas, definitivamente son ustedes. Cuando nos llegan a nosotros ya nos llegan con tasas de filtrado de 30, 20, 15 o ya directos a que empecemos diálisis. Entonces, estas medidas ya poco hacen. Entonces, realmente los que aquí tienen el poder del cambio, no solo en las estadísticas, sino en la vida de cada uno de nuestros pacientes, definitivamente son ustedes. Entonces, de ahí la importancia que hagan un escrutinio activo. Entonces, ya con esto voy a acabar, pero ¿qué me gustaría? Digo, he sido muy repetitiva, pero es para que creo que pues si realmente nos llevemos estos mensajes claros para aplicarlos a partir de mañana. ¿De acuerdo? Y nada más recordar que no es raro que los pacientes que tienen diabetes, hipertensión o alguna enfermedad renal o alguna enfermedad crónica, perdón, no tengan síntomas, pero no por eso no vamos a buscar de forma activa estas complicaciones, ¿no? Entonces hay que realizar escrutinio a todos estos pacientes que ya vimos que cuáles eran los criterios, ¿no? Que un manejo médico insuficiente fomenta la progresión de estas comorbilidades, tanto de la enfermedad renal crónica como de la cardiovascular y de la insuficiencia cardíaca. Y siempre hay que considerar el utilizar tratamientos que no solo controlen la glucosa, ya lo vimos en el algoritmo. En el algoritmo viene, hay que dar tratamientos que sean, ahora sí que como se dicen en otras especialidades, que sean modificadores de la enfermedad, que realmente modifiquen el curso de la enfermedad. Y estos ahorita sabemos que son los ISGLT2 y los YECAS y los ARES. Entonces, los tenemos que restar. Y bueno, como ya les dije, todos los pacientes que vayan a su consultorio, que tengan diabetes y que les diagnostiquen enfermedad renal crónica, todos tienen que ir con al menos estos 3 fármacos para que podamos incidir de forma tanto a mediano como a largo plazo en la enfermedad renal crónica. Y bueno, y con esto, pues yo les quiero dar las gracias por su paciencia, por su participación, ¿de acuerdo? Y espero que sea de gran utilidad para todos ustedes y sus pacientes.